Bueno, buenos días, querido espectador. La presente mañana vamos a hablar acerca de un tema de anatomía, el cual es el triángulo de Beckler. Este va a ir acompañado de otros dos triángulos, que sería el Pirogov y el de Farabeuf. Pero la presente mañana vamos a especializarnos y enfocarnos más en lo que vendría a ser el triángulo de Beckler. Este triángulo vamos a estructurarla de forma clara y con profundidad clínica. En cuanto a una pequeña introducción, tenemos que el triángulo de Beckler va a ocupar una región anatómica del cuerpo. En anatomía es poco mencionada, pero por lo general para la cirugía y disección del cuello es muy importante. Se encuentra en la región suprayoidea y va a ser clave para la identificación de estructuras vasculonerviosas profundas, como el nervio hipogloso y la arteria lingual. En el libro Rouvier, que es de donde estoy sacando esta información, lo menciona como uno de los espacios anatómicos utilizados en abordajes quirúrgicos selectivos. Bueno, continuando, ahora veremos los límites del triángulo de Beckler, según el libro de anatomía Rouvier. Superiormente vamos a tener el borde posterior del músculo miloioideo. Inferiormente va a estar o vamos a encontrar lo que vendría a ser el hueso hioides, la porción del asta mayor de este hueso. Posteriormente vamos a tener el borde anterior del músculo hiogloso, el cual también se puede considerar parte del espacio retroioideo dentro del triángulo submandibular en profundidad. Es decir, que va a ir a formar, si bien no todo el triángulo de Beckler, sino una parte del espacio retroioideo va a estar formando también lo que vendría a ser el triángulo de Beckler. Bueno, ahora tenemos lo que vendría a ser el contenido del triángulo de Beckler. Dentro del triángulo de Beckler podemos encontrar tanto nervio, arteria como vena. En cuanto al nervio, vamos a encontrar el nervio hipogloso, que es el 12º par craneal. Este cruza el triángulo de Beckler de posterior a anterior y se relaciona íntimamente con el músculo hiogloso. Es importante para el control motor de la lengua. En cuanto a arteria, tenemos que va a pasar también la arteria lingual. Entra profundamente al músculo hiogloso y es ramo directo de la carótida externa. Este se puede abordar en este triángulo para una ligadura quirúrgica, por ejemplo, hemorragias, que es cuando la arteria lingual sufre, ¿no?, lo que vendría a ser rupturas, y lo que va a provocar que las cuerdas vocales, por así decirlo, fallen. También tenemos la vena lingual y pequeños vasos linfáticos. Entonces, su contenido va a conformar del nervio hipogloso, que es el 12º par craneal, la arteria lingual y vena lingual, acompañado de algunos vasos linfáticos.
Continuando con la explicación, ahora veremos la importancia quirúrgica la cual va a tener este triángulo de Beckler. Para empezar, cabe recalcar que este triángulo, el triángulo de Beckler, sirve o servirá o va a servir como referencia anatómica. ¿Para qué? Como en la anterior explicación iba mencionando, aquí va a tener mucha importancia en cuanto a una ligadura en la arteria lingual por vía externa. Va a tener también un abordaje en cirugía oncológica de la lengua. Esto es importante saberlo, ya que podríamos evitar daños al nervio hipogloso, como cirugías submandibulares o en base de la lengua. Obviamente que va a ser un sitio más profundo que el triángulo, o a comparación, mejor dicho, que el triángulo de Pirogov y el de Farabeuf. Pero en continuidad es saber con antelación muy bien estos rasgos. Obviamente siguiendo un protocolo de seguridad. Bueno, continuando, tenemos al caso clínico. Es muy importante recalcar que la hemorragia lingual va a ser muy, como puedo explicarles, va a pasar por eventos de traumatismo o incluso provocar tumores, la hemorragia lingual. Y como les iba explicando, este va a requerir, una ligadura en la arteria lingual desde el triángulo de Beckler. Cabe recalcar que en este punto el hipogloso es vulnerable en la cirugía. Si no se reconoce su paso por este triángulo, podríamos llegar a cortarlo, ¿no? O a hacer daño a este nervio. He visto que también se puede usar como acceso a los ganglios linfáticos profundos, como un pequeño atajo, ¿no? Si se podría decir, para llegar a la arteria lingual. Bueno, ahora continuando con el avance, vamos a ver, ¿no? He preparado un pequeño cuadro para ver la comparación que hay entre estos tres tipos de triángulos, tanto del Pirogov, Beckler y Farabeuf. Como podemos observar en este pequeño recuadro, vamos a tener que el triángulo de Pirogov va a tener un límite anterior del vientre posterior del digástrico, un límite posterior el tendón intermedio y como contenido clave la arteria lingual. En el triángulo de Beckler tenemos como límite anterior al miloioideo, al límite posterior al hiogloso y como contenido clave al nervio hipogloso y la arteria lingual. Al de triángulo de Farabeuf tenemos como límite anterior la vena yugular interna, como límite posterior el tronco tirolingofacial y como contenido clave el punto de bifurcación de la carótida. Bueno, y por último tenemos como conclusión que aunque sea pequeño, el triángulo de Beckler es clave para la cirugía del cuello y en el estudio detallado del espacio submandibular. Su conocimiento permite y permitirá evitar lesiones a estructuras críticas y realizar procedimientos como la ligadura lingual. Según Rouvier, conocer los triángulos quirúrgicos permite al cirujano moverse con precisión
y disminuir riesgos en procedimientos complejos. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por ver.